Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y continuamos con nuestro ciclo de conversaciones con algunas personalidades interesantes que hemos llamado la música como hábito. Y hoy tengo el inmenso gusto y el inmenso placer de tener a mi querido amigo Oscar García de Rosa, quien es un artista plástico y también un locutor y difusión de música de muchísimos años. Él es uruguayo, pasó muchos años de su vida en Brasil, también pasó muchos años de su vida en nuestra querida Venezuela, que fue donde nos conocimos, y es una persona que tiene unas vinculaciones muy fuertes con la música y muy sólidas y hemos compartido música durante muchos años y bueno, para mí, Oscar, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre la música y bueno, me encanta que podamos reunirnos de nuevo y conversar un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan José? Mucho gusto. Gracias por invitarme, gracias por la invitación. Y aquí estoy en este otro lado del mundo, Sí, en señor. Uruguay, en este momento, que es ¿Cómo estás mi país. pasando, cómo está pasando la situación de la pandemia por allá? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Bien, mi familia todo bien, mi familia, mis conocidos, mis amigos, felizmente todo bien. Aquí en Uruguay la situación de la pandemia se supo manejar bastante bien. Desde el eh, principio, ¿verdad? Sí. Sí, entonces estamos así con muy pocos casos, mil y poco de contagiados en todo el periodo de cuarentena y poco más de unos 36 óbitos más o menos, o sea, poca cosa. Claro, Felizmente, ¿no? O sea, no, se afortunadamente sí. supo, se supo manejar bien, todo el mundo fue obediente, digamos, y cumplió con las reglas de sanidad y todas esas cosas que era necesario hacerlo, y bueno, es lo que tenemos un resultado. Ahora, bueno, estamos esperando la segunda onda, como dicen, Ah, ¿no? sí, sí, el rebote, sí, es la cosa, sí. El rebote. Entonces, bueno, Bueno, esperemos esperemos que no sea que la cosa no pase a más, porque hemos bueno, así. perdido gente, mucha gente afectada, y bueno, realmente esto es muy lamentable. Sí, sí. Es una gran novedad para todos, y el hecho también de estar haciendo este tipo de actividades online también estamos viviendo unas nuevas experiencias gracias a esa pandemia, ¿no? Gracias a Claro, ese cambio Pero es sí, bueno, interesante porque, bueno, hay una forma de comunicarse con el mundo también, ¿no? imagínate, yo tenía tanto tiempo sin conversar contigo y bueno, dentro de este ciclo de cosas que estoy haciendo en el canal, pues no podía faltar conversar con una persona que también me ha influenciado mucho desde el punto de vista musical. Y de Gracias. una vez quisiera entrar en el tema que es la música como hábito. Yo desde que te conozco, y ya tenemos más de 30 años de amistad, increíble, siempre te he visto trabajando y siempre te he sentido trabajando y dentro de tu trabajo se refleja mucho la musicalidad, esas ondas, ese trabajo que tú tienes de filigrana, de cosas tan impresionantes. Ya vamos a pasar algunas imágenes y por supuesto vamos a conversar de eso. Siempre la música en la vida de Oscar García de Rosa ha sido, digamos, una presencia importante. Cuéntanos alrededor de lo que es tu trabajo pictórico, de lo que es tu trabajo plástico, ¿cómo asocias la música en ese trabajo? Bien, te cuento un poquito así como antecedente, digamos, de mi gusto por la música, o de mi este, Bien. alimento, que es la música, desde muy pequeño, o sea, muy, Ujú, muy niño. Ya en mi casa se oía música todo el tiempo, o sea, la radio prendida, en la mañana cuando me despertaba para ir a la escuela, el colegio y todas esas cosas, siempre estaba sonando la radio, siempre estaba tocando. Me acuerdo había un programa en ese horario, que yo me levantaba tipo 6:30 de la mañana ujú. para arreglarme, para ir al colegio, sonando en la radio Gardel, Carlos Gardel, eh, Imagínate, aquí, claro, que es un ícono de la música rioplatense, ¿no? claro. Y entonces, bueno, desde muy pequeño, mi padre, yo le debo todo lo que conozco de música, se lo debo a mi padre, que fue quien me siempre
compartió conmigo todos sus gustos musicales y siempre fue muy prolífico, fue una persona que siempre escuchó música sin ningún tipo de preconcepto, qué digamos, bien. todo lo que era música más o menos agradable para oír y para disfrutar y para emocionar, él siempre tenía. Entonces, los domingos en mi casa era muy común oír todo el santo día música. Mm, Entonces, eso desde muy pequeño yo estuve libando claro. de toda esa experiencia de vida, ¿no? Y eso se reflejó posteriormente en mi trabajo, así, de forma integral, de forma esencial, ¿no? Mi trabajo tiene mucho que ver con la música, tiene mucho que ver literalmente y tiene mucho que ver también emocionalmente, porque a través de la música me nace la inspiración para poder desarrollar mi trabajo. Mi trabajo tiene mucho de musical, los, las cosas, las ondulaciones, los Sí, círculos, es correcto. la, las cosas son muy musicales, son trazos musicales, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces eso tiene que ver con el resultado Y de lo que hago, también, ¿no? yo nunca hemos conversado, yo no sé si tú escribes música o no, pero también muchas veces viendo tus trabajos se me hace ver un pentagrama que se está moviendo y una cantidad de notas que andan bailando por allí. Siempre he tenido esa sensación también, pareciera algo, una música escrita, pero de una forma muy libre, muy Claro. fluida, ¿no? Sí, Es otra, sí, es otra manera de escribir música, exacto, de expresar la claro. música, ¿no? Gráficamente, digamos. Sí, sin duda alguna. Sí, y decía literalmente porque al partir este, de determinado momento en mi carrera, surgió la posibilidad de hacer carátulas de discos. Algo Imagínate. que hoy en día está en vías de extinción, digamos, ¿no? Pero en la época tuve la oportunidad de ser invitado para hacer las carátulas de discos de algunos artistas brasileños y el primer artista a quien le hice la carátula fue a Carlos Malta, que Wow, es un músico, instrumentista, un gran músico brasileño, diseño. y junto a su formación musical que se llama Pife Moderno, que es una formación de música con características, con raíces nordestinas, Con pero instrumentos de llevadas viento, ¿cierto? a una música más universal. Yo tengo aquí el CD, digamos, que sería Ajá. a ver Bueno, si luego con la vamos a pasar carátula. unas imágenes, digamos, con un poquito más de visibilidad para que la gente también pueda apreciar Sí, eso. sí, para que se vea mejor, claro, sí. Claro. Sí, bueno, tiene toda una serie de detalles dentro de la carátula, en toda después te mando la Y bueno, información. qué bueno que lo hiciste, porque como bien dices, eso es un, ¿cómo se llama? Eso es un sujeto ya en extinción, los discos, ¿no? Increíble. Sí, 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 hoy en día las carátulas de los discos hoy en día son, bueno, se ha vuelto un poco, hay una propuesta ahí de hacer incluso una carátula ahora en breve, hacer una carátula que va a ser también en vinil, entonces Ajá, qué bien. que fue siempre mi sueño, ¿no? Yo ya empecé a hacer carátulas siendo el CD, siendo el Claro, formato yo del en la CD, época del CD, sí. claro, pero realmente una carátula bien hecha de música trasciende el tiempo y trasciende el artista que lo hizo, ¿no? Porque sí, Correcto. hay carátulas que son geniales. Correcto. Oye, amigo, y tú, por ejemplo, cuando estás trabajando, cuando estás dibujando o diseñando, tú sueles colocar una música específica, obviamente pues tienes un hábito de escuchar música desde niño y eso es Sí, parte fundamental de la vida de muchos de nosotros y como bien lo estás diciendo, pues lo tienes ya, lo vienes trabajando o vienes lidiando con eso desde tu padre, ¿no? Que es una cosa sí, fantástica. Pero sí. tú te dejas llevar por un tipo de intuición cuando estás trabajando o sencillamente colocas una música específica y comienzas a trabajar.
¿Cómo lo hacen? Es ¿Cómo muy, sientes es ese muy proceso? variado eso, Juan. Depende del momento, depende del día, depende. Yo soy muy curioso musicalmente, entonces Sí, permanentemente estoy buscando cosas nuevas, artistas nuevos, descubriendo cosas nuevas. O cosas antiguas que vuelvo a oírlas y claro, me encantan. Entonces paso temporadas oyendo determinado tipo de música, determinado tipo de disco, forman parte de mi cotidiano, claro. se tornan una, digamos, una música cotidiana. Y esa música va a parar al momento en que me siento a trabajar. Por lo que estás trabajando, claro. Claro, entonces es muy variado, pero hay cosas así. A mí me gusta mucho el jazz, obviamente, es muy interesante para interactuar con el jazz y la pintura, ¿no? El arte, el proceso creativo, digamos, Claro, qué porque interesante. ¿Tú piensas, por ejemplo, que una música como el jazz, que es una música muy intelectual, muy elaborada desde el punto de vista musical, hace pensar a las personas? Es una música que invita al pensamiento, que invita, digamos, a la creatividad. sí, sin duda. El jazz es muy amplio, ¿no? Son conceptos, y hoy en día, con las fusiones con otras Claro, corrientes musicales, hay muchas posibilidades de que llegue al público de una determinada manera, y claro, entonces se puede tornar una cosa muy, muy fácil de asimilar, digamos, ¿no? sí. Pero como toda música, creo que tiene que tener un poquito de emoción, un poco de algo que penetre dentro de tu corazón, de tu cuerpo, Que te movilice, pues, ¿no? Sí, entonces eso sí, el jazz es genial por el sentido de la capacidad de improvisación que tiene, de toda esa libertad de expresión que tiene, que justamente es lo que combina muy bien con el proceso de creativo, ¿no? El proceso en que estoy trabajando. bueno, fíjate, tú Este, eres uruguayo de nacimiento, como dije anteriormente, pasaste mucho tiempo en Brasil, que es un portento musical enorme para la humanidad. O sea, la música brasileña, como sabemos, ha sido una influencia enorme en la música mundial. Y también viviste en Venezuela. sí, En esos tres países, en esas tres fuentes de donde has bebido también mucha música, a nivel de música popular, que es lo que más nos ocupa, sobre todo, ¿qué has conseguido allí que haya influenciado o haya sido determinante para tu trabajo? bien. Yo viví algunos años antes de irme a Venezuela, viví en Brasil durante creo que 6 años más o menos. Y después me fui a Venezuela, me fui a vivir 20 años, viví 20 años en Sí, Venezuela. señor, Entonces claro, me torné medio venezolano, o sea, claro. me siento el acento lo tengo todavía muy marcado de Sí, venezolano. Aquí todavía creen que yo no soy venezolano, no soy uruguayo, digamos, ¿no? Siempre me claro, preguntan de dónde eres, ¿no? Eh, el momento en que viví en Venezuela, esos 20 años, fue un momento también, una parte, un periodo de mi vida de mucha intensidad, de muchas cosas, ocurrieron muchas cosas importantes. claro. Yo tuve un programa de radio en Venezuela, en Caracas, durante 15 años, solamente de música, todo lo que tenía que ver con la cultura brasileña, pero específicamente de música brasileña, ¿no? Correcto. Se llamaba Contacto Brasil, duró 15 años en total el programa. Yo me fui de Venezuela y continué inclusive haciéndolo online al programa durante un periodo, Durante un tiempo, eh, ¿cierto? durante un tiempo. Y la música popular brasileña tal vez sea lo que más conozco, digamos. Por el hecho de tener ese programa, tuve que zambullirme profundamente en la música brasileña y en la música popular brasileña específicamente, porque sin duda alguna yo creo que es la más rica del mundo, ¿no? Sí, Por la variedad, por la riqueza la sofisticación de su forma de hacer música. claro. Y las este, corrientes culturales, pues lo que ha formado la, esa música, la parte las, negroide, la exacto, indígena, sí, y la las europea. diversas corrientes musicales y todo. Y, y bueno, específicamente,
creo que es el país que tiene la música popular hecha por el pueblo, digamos, más rica, ¿no? Ahora, Venezuela no se queda atrás. Sí, Venezuela, obviamente, también es uno de los países más ricos en música y en variedad de estilos, de ritmos, de todo tipo de cosas. Yo tuve así la felicidad de poder conocerla de cerca, toda la música venezolana, claro. eh, que son cosas así que no ni siquiera imaginaba que podían existir. Y es increíble porque en cada región tú vas de un estado al otro de Venezuela, tiene músicas Y, completamente y hay diferentes, cambios ritmos dramáticos diferentes. en la música, y dramáticos, sí, increíbles. Y bueno, y otra de las cosas que me gusta, me encanta de la música brasileña es la lírica, la poesía, la Sí, forma, los compositores, los letristas. Este, tenemos varios ejemplos maravillosos en Venezuela, como Henry Martínez, por ejemplo, claro. que son geniales, son poetas que han aportado a la música y han aportado a la cultura venezolana una riqueza inconmensurable, una cosa Absolutamente, sí. fantástica. Y Y es muy curioso, Oscar, porque esa pasión, ese vínculo tan grande que tú tienes con la música, siendo artista plástico, luego derivó en la radiodifusión, derivó en la difusión de las diferentes músicas que te han formado, que te han dado vida también y que han sido parte de tu historia personal. Y eso es muy curioso. ¿Cómo fue ese proceso de, claro, siempre ha sido un diletante, o sea, una persona que se deleita muchísimo con la música, eso me consta, y por eso somos amigos de paso. claro, Pero ¿qué necesidad hubo en ti de querer compartir todo lo que conocías y todo lo que habías sentido, sobre todo de la música de Brasil, con la gente? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo un pintor se hace radiodifusor de música brasileña? Qué interesante, ¿no? sí. Bueno, fueron varios factores. O sea, uno, primero, yo nací en frontera con Brasil, en la frontera de Uruguay-Brasil, ¿no? Entonces la influencia brasileña donde yo nací es muy poderosa. Sí, O sea, desde todo punto de vista, musical, la televisión, todo, cuando era niño, cuando era cultural. adolescente. Y desde muy joven, siendo adolescente todavía, comencé a conocer de cerca todo lo que estaba ocurriendo con la revolución musical que venía sucediendo desde la época de la bossa nova en Brasil, ¿Correcto? que marcó un periodo importante que trascendió universalmente y que ayudó, contribuyó para que la música popular, lo llamaba MPB, que es La música MPB, popular, es la sigla definiendo la música popular brasileña, donde se encuentran todos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Bethânia, Gal Costa, Milton todos esos, Nascimento, claro, toda esa Nacimiento, generación de gente increíble. sí, todos los artistas que conocemos, pues, que trascendieron fronteras y entonces eso, yo siempre, para mí fue digamos, un punto de conexión con un montón de cosas, la música, la letra de las canciones, las letras de Caetano, lo escuchaba y me ponía a reflexionar sobre determinadas Sí, cosas, porque hay frases que tienen una trascendencia filosófica, digamos, que hacen analizar un claro, montón te de hacen cosas. pensar, sí. Y Como buena eso poesía te mueve, ¿no? Y te hace pensar, claro. me formó como individuo eso. O sea, fue tan importante que me formó como individuo pensante, un ser Claro, con discernimiento, con sensibilidad para determinadas cosas, en fin. Y entonces eso fue. Y por otro lado, sí, nunca abandoné, nunca viviendo en Venezuela, estando allá, yo recibía música de Brasil a través de un gran amigo, que también a quien le debo mucho y le debo la inspiración de haber hecho el programa y todo eso, que nuestro amigo Eddie da Silva, Eddie, claro, por supuesto. sí, que está ahí, está firme y fuerte ahí. Cómo no, fuerte, como siempre, Eddie. Y él era increíble, sí, periódicamente me mandaba una caja en la época eran viniles, no Sí. eran discos en Bueno, LPs. yo fui beneficiario de esa
de esa gran amistad de ustedes y yo recibí muchísimos discos y bueno, por supuesto Eddie es una... Son esas cosas y yo creo que eso lo hace la música. La música es la que activa ese deseo, esa pasión en las personas por querer compartir. Y es la primera cosa que creo yo que sucede con la música. Lo he experimentado como músico y también lo he experimentado como radiodifusor y como musicoterapeuta. Lo más importante es que a uno le nace, digamos, ese deseo profundo y muy intenso de querer que el otro entre en ese espacio, lo disfrute y se transforme, porque también la música tiene esa connotación que puede transformar a las personas. Bueno, tú mismo Sí, lo sí. estás acotando en tu historia personal. Pues, ¿no? Sin duda, sin duda. Como dije, o sea, me formé como individuo a través de la música, es esencial en mi formación Claro. como persona pensante, digamos, persona Y, razonable, de raciocinio, digamos, claro, ¿no? y otra pregunta, mi querido Oscar, dentro de todo el espectro tan enorme que tiene la música brasileña, con sus diferentes vertientes, con sus diferentes, bueno, con la diversidad tan enorme que tiene, ¿qué música tú le pudieras recomendar a las personas que están, digamos, siguiendo este canal que tiene que ver con musicoterapia y con la posibilidad transformadora, una vez más lo repito, de lo que es la música? ¿Qué tipo de música brasileña, en este caso, ya que esto es más tu esencia, ¿no? Por no decir esa palabra chocante, tu especialidad? O sea, que si tú eres especialista en música brasileña, no, yo lo que soy es un apasionado de eso, ¿verdad? Sí, no, exacto. Exacto, Especialista es otra cosa. exacto. ¿Qué le pudieras recomendar? ¿Qué tipo de música o géneros o artistas pudieras mencionar para que la gente pueda trabajar, concentrarse, crear? ¿Qué tipo de cosas le pudieras recomendar a las personas? Bueno, todos sabemos que la música brasileña tiene grandes instrumentistas, ¿no? Grandes Sí, músicos instrumentistas, ¿no? Eso hizo que la música brasileña también se constituyese en algo grandioso, ¿no? una referencia Hay mundial, sí. mucho, mucho virtuosismo en los músicos, mucho. Yo recomendaría, sí, oír música instrumental brasileña es de una riqueza impresionante. O sea, hay un montón de gente que hace cosas increíbles, todo lo que sea música instrumental. Qué sé yo, en este momento se me vienen 500 nombres en la cabeza, pero Bueno, dime dos o tres. Marco Pereira, por Marco Pereira, ejemplo, claro. Marco sí, todos Pereira, ellos. para los amigos que no lo saben, Marco Pereira es un guitarrista de una amplísima trayectoria que tiene, digamos, la característica principal de ser un virtuoso dentro de la música popular y dentro de la música académica también. Es un gran creador, un gran genio musical, de Brasil, es un guitarrista. ¿Qué otra Sí. cosa nos pudieras recomendar por allí? Bueno, ¿te acuerdas de César Camargo Mariano o Claro, toda esa generación de pianistas, sí. Antonio Adolfo, Nelson Nelson Aires, Aires, claro, es claro. un gran director, maestro de música, tiene grandes discos con orquesta o con big band, sí, con varias formaciones, ¿no? Hay un pianista que me gusta mucho, en este momento lo escucho bastante, se llama Hércules Gómez. Hércules Gómez. Gómez. Es un Yo, pianista que, pianista erudito, o sea, con ajá. formación erudita, pero que lleva toda su erudición a la música popular Ah, qué brasileña, ¿no? bien. Entonces, hace una fusión, digamos, entre la música erudita y la música, y es maravilloso como toca, es un gran instrumentista, ¿no? Este, pianistas hay tantos en Ah, Brasil, wow, ¿no? no, es que hay demasiados ejemplos. Tan grandioso. Otro músico que también recomienda mucho, para quien le gusta la guitarra, por ejemplo, Yamandu Yamandu Costa, por Costa, ejemplo. claro, Yamandu Costa. Ese es uno yo digo que Brasil tiene tres, bueno, Brasil tiene muchísimas cosas, pero ahora mismo tiene tres grandes genios vivientes y súper productivos. Yamandu Costa es uno, Egberto Gismonchi para mí es un genio de primera clase, y bueno, por supuesto Hermeto Pascual. Ahí están Sí, todavía los tres creando y haciendo cosas.
no tiene, estas personas, estos creadores, estos músicos no tienen, wow, no tienen como, no tienen gente que están demasiado fuera del lote, fuera del ranking. Yamandu Cierto, Costa es sí, un guitarrista demasiado fuera de eso. sí. Sí, sí, es un virtuoso, un muchacho joven que ya nació con la guitarra en Las la manos, sí. falda, ya. Así es, Está asombroso, es increíble como toca. Claro, hay grandes guitarristas también brasileños, Baden Powell, claro. eh, en fin, otros grandes, Paulinho Nogueira, pero fíjate, trae muchas cosas, sí. sí, genial. Vos mencionaste dos grandes artistas que yo los iba a mencionar justamente, que son Hermeto Pascual Claro, y Gilberto Gismonti. Alberto Gismonti, Gilberto Gismonti para mí es uno de los genios y es uno la música de Gilberto es una de las que más me ha acompañado sí, durante toda mi vida, así toda mi vida, y tiene mucha participación activa en mi proceso creativo, porque la interesante. música de Gilberto, de Gismonti, especialmente, es una música muy visual, es una Sí, música muy visual. Parece que escuchas una obra de una pieza de Gismonti, pues se puede decir canción, es una pieza musical sí, este, donde te describe un montón de cosas que es solo seguir, acompañar la melodía que vas viajando por la cantidad de paisajes, de cantidad de cosas que él va son pintando allí, sí, ¿no? muy visuales, tienen mucho de eso, ¿no? Y Correcto, Egberto es un genio de los genios, el sí, tipo es un extraterrestre, o sea, correcto. Y tiene ha toda la pinta, superado, parece, sí, parece un maestro venido de otra sí. galaxia, de otra cosa, sí, realmente, sí. Sí, es un músico genial que va a ser recordado como una referencia de la música popular brasileña, pero al mismo tiempo de la música del jazz, del instrumental, Claro. de todo, ¿no? Y de la Es un músico creatividad, porque Hermeto ha hecho música con todo, con cualquier cosa, y toca genial, toca virtuosamente muchos instrumentos, ¿no? él dice que se puede sacar sonido de cualquier cosa, y Exactamente. o sea, hay unos videos que por ahí andan en YouTube, él tocando con el agua, junto con otros músicos, se juntaron, hicieron Correctamente, con una flauta, y eso yo lo he visto, sí. con una flauta, y le sacan sonido a todos, A al todos, agua, a sí. lo que sea, a una caldera, a lo que sea. Sí, 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 bueno, eso es. Este, y eso enriquece muchísimo y bueno, sobre todo porque él hace una conjugación perfecta entre la música también, la música erudita, la música Y la música de popular, correcto. conocimiento, la lleva a un plano bien popular, bien de sonidos y ritmos Muy bien entendible, populares, muy audible, muy muy para todos. audible, muy cantable, ¿no? Muy Correcto. cantable, ¿no? Sí, A mí me encanta acompañar las melodías de Hermeto tarareando, ¿no? Haciendo el cantable, porque son te estimulan mucho hacer eso, ¿no? increíble, Yo que no porque canto, pero digo así por mí, me encanta. me encanta esta conversación contigo porque realmente es la evidencia y es una cosa en la que yo nunca paro de hacer hincapié, siempre lo recalco, en que la música tiene ese don, tiene esa posibilidad, tiene ese impacto tan grande en la vida de las personas, porque transforma el momento en el que tú estás. Y lo transforma porque transforma tu vibración y transforma también tu emocionalidad, transforma tu ánimo. Y hace poco yo publiqué un video, uno de los últimos videos que publiqué, hablaba sobre la música inspiradora. Y bueno, analizando un poco el asunto, pues por supuesto uno concluye que toda la música puede ser inspiradora de diferentes cosas, de cosas Sí. muy románticas, de cosas muy sublimes, como de cosas muy violentas u oscuras también, ¿no? Y es interesantísimo. Entonces, me ha encantado de Sí, la verdad música, la escuchar, música funciona como también en ese amplio espectro, ¿no? Entre las sensibilidades, las cosas emocionales, inclusive hay muchas, yo no hice referencia a la música uruguaya porque realmente yo no tuve mucha
oportunidad de vivir más de cerca la música uruguaya, porque emigré muy Joven, ¿no? joven y entonces no acompañé, digamos, y yo migré en una época que era muy oscura aquí, era la dictadura, Claro, la entonces dictadura, claro. estaba, estaba prohibido oír determinados tipos de música. Me acuerdo de nos reuníamos con los amigos clandestinamente a escuchar determinados artistas como Santa Rosa. Imagínate, wow. Bueno, pero déjame, aprovecho para confesarte algo. Tú sabes que yo durante muchos años fui promotor cultural y muchas de las actividades que yo hacía tenían mucho que ver con lo que es la música afro-venezolana. Sí, Todo lo que son los tambores, los cantos y muchas cosas. A mí siempre me ha gustado África. Yo tengo una conexión con África, con los tambores, la polirritmia africana muy grande. Y bueno, disfruté muchísimo, por supuesto, una cantidad de referencias y de música afronegroides en Venezuela, en Brasil, en Cuba. Pero hace algunos años, cuando yo estaba haciendo el magíster de musicoterapia en Buenos Aires, un buen amigo mío era bailarín de una comparsa de candombe allá y había un desfile, una, unas comparsas de candombe en Buenos Aires. Uno de esos días que yo estaba haciendo mi formación allá, afortunadamente era un día que tenía bastante tiempo libre y me he ido toda una tarde detrás de todas esas comparsas de candombe. Yo nunca, a pesar de que he estado muy presente en tambores batá, en tambores de chimbal, en tambores de diferentes tipos, nunca había sentido un poder tan grande como el estar dentro de un bloco de estos de candombe. Me pareció una cosa increíble. Yo estaba pero exultante de energía y estaba contentísimo. Aquello me puso feliz y yo no conocía a nadie, ¿sabes? Mi amigo, él estaba bailando, estaba por allá, yo no podía estar, por supuesto, con él. Yo me metí detrás de uno de esos bloques y fui caminando por toda esa avenida increíble y estuve horas detrás de eso bailando y aquello me produjo una emoción, una alegría fantástica. El candombe lo tengo, no lo he escuchado en Uruguay, todavía no he tenido la oportunidad de ir a Uruguay, pero bueno, allí fue un, como un abreboca increíble, sí, escuchando, una escucha, una muestra del candombe uruguayo, sí, en la Plaza increíble. Dorrego, Esos en la tambores son Plaza, poderosísimos. sí, en la Plaza Dorrego, en Buenos Aires, ¿cómo se llama este barrio? Barrio, bueno, no me acuerdo del barrio, pero en la Plaza Dorrego es donde se reúnen, se juntan los Los candomberos, candomberos, sí, que son la mayoría son uruguayos que se fueron a radicar allá claro. y llevaron el candombe. El candombe es una expresión, una manifestación este, afro-uruguaya muy interesante, y tiene una historia muy interesante Muy también. interesante, sí. Nosotros tuvimos Y se ha un mezclado mucho periodo, también con la música contemporánea, o sea, con todos estos grandes exacto, sí, como Fatoruso, el mismo Jorge Drexler, sí, que ha tomado eso como Jaime Ross, que yo lo conocí claro, perfectamente hace muchísimos años. Esa claro. cosa, digamos, es como esa raíz que se ha ido mezclando con la música contemporánea y ha producido una cantidad de cosas fabulosas, fantásticas. Sí, tiene una historia muy interesante. En la época de la dictadura el candombe era prohibido, ¿no? O sea, quien Mm, tocaba tambor iba preso, ¿no? claro, Eh, así de simple. Así como fue con el samba en una época, así como fue en otros países también con la represión claro. de las manifestaciones populares afroamericanas. Entonces, bueno, se prohibió tocar el candombe. El candombe antes de la dictadura estaba muy escondido dentro de dos o tres barrios de Montevideo Ujú. y era una manifestación muy casi familiar entre un grupo de gente Un que poco estaba, que clandestina, pues, viven underground. en esa región y entonces, bueno, en la época de la dictadura se prohíbe y cuando se restituye la democracia ocurre un fenómeno muy interesante en Uruguay. Me parece que vale la pena comentar porque tiene Claro, mucho que ver con el candombe. Nosotros, al salir de la dictadura, somos un país muy pequeño, somos 3,5 millones de habitantes, eh, un territorio muy chiquito, en fin, pero en fin, tenemos
tenemos una identidad uruguaya, una cosa que nos define como uruguayos. Claro, Pero al salir de la dictadura, entrar a la democracia, el pueblo, digamos, la gente entró en una especie de búsqueda de identidad, ¿no? ¿Quién somos los uruguayos? O sea, ¿por qué somos uruguayos y no somos argentinos? Porque somos claro. tan parecidos a los argentinos y al mismo tiempo somos tan diferentes, ¿no? Es esta cosa de la República Oriental del Uruguay, claro. Exacto. Pero eso hizo que se hiciera una profunda reflexión entre la gente, entre el pueblo, y empezó a buscar su propia identidad, sus propias raíces identitarias, no sé cómo se dice. Identitaria. Sí, y entonces el candombe apareció como una de las fuentes originales de la música afro uruguaya. Sí, Entonces se empezó a conocer más, o sea, empezó a salir, pues. Sí, la gente empezó a ir a los barrios a conocer más profundamente eso y se empezaron a formar más candomberos, más tocadores de tambor. sí, Eso empezó a crecer y eso se transformó en una identidad muy nuestra, pero claro, muy de Uruguay y un orgullo muy grande de tener esa raíz afro también, que es importante, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue estimulándose, y hoy en día es fantástico. O sea, el candombe está en todos los lugares. Cada barrio, por lo menos en la región, en la parte central y la parte sur de Uruguay, en prácticamente todos los barrios de todas las ciudades hay una cuerda de candombe, Qué bien. lo que se llama una cuerda de candombe, Una que cuerda de es un canto. grupo de gente que va tocando, aprendiendo a tocar con sus maestros, sus cosas, y Exacto. van pasando, y eso va pasando de generación en generación. No es una cosa que está escrita, se dice, bueno, el candombe se toca de tal manera, no, cada vez se va enriqueciendo más, Y bueno, hay se va volviendo más. transmisión oral y también hay mucha música formal dentro de la gente en eso, ¿no? Entonces ese fenómeno del candombe es una cosa bastante reciente, digamos, ¿no? Que nos ayudó mucho a poder definirnos como uruguayos. Y Exacto. eso es fantástico. Entonces, justamente en ese periodo empezaron a surgió Jaime Ross, surgió este, El negro eh, Rada, o antes, o el negro Negro Rada Rada, es anterior. toda esa gente, Sí, ¿verdad? Fatoruso, los hermanos Fatoruso, todo eso, Claro, fueron los que vinieron a fusionar, digamos, a crear una fusión entre el candombe y la música pop, digamos, ¿no? La música correcto. más pop. Y también enriqueció enormemente. Entonces es fantástico el fenómeno del candombe, que es una cosa maravillosa, sí, lo que ocurrió. Y bueno, Bueno, yo digo que la fíjate, gente siente un orgullo muy grande qué interesante, sí, porque, de ser negro. exacto, ¿no? Y de ser uruguayo, pues, o sea, de identificarse con eso. Eso es lo que nosotros llamamos en musicoterapia una ISO, una identidad sonora. Y eso es Excelente. interesante que la gente también conozca este tipo de testimonios y reflexione un poquito sobre el asunto porque la, el soundtrack de nuestra vida nos define. A ti te ha definido, tú lo acabas de Claro. compartir con nosotros, como en mi casa era más o menos el mismo cuento, sobre todo los domingos, era una cosa increíble, o sea, porque había música todo el día. Y el día empezaba con la música que ponía mi madre, que era música, digamos, lo que llamamos normalmente música clásica. A mi madre le Sí, gustaban mucho los valses de Strauss y eso, entonces uno se despertaba con aquella música, ¿no? igualito en mi caso. ¿En serio? Mismo repertorio, igualito. Ah, bueno. Comenzaba con los valses de Strauss y después terminaba Y en la después terminaba cumbia. en, sí, en Tchaikovsky o lo que fuera, o terminaba en rock. Después llegaban mis hermanos y como, todo el mundo ponía su música los domingos y era una fiesta, ¿no? Era una cosa muy interesante. Y eso nos define. La música nos marca y nos define para siempre. Y es una de las también de las reflexiones que quiero dejarles a nuestros amigos que nos siguen y que están pendientes de estos contenidos, porque eso es lo que queremos darle a las personas, contenido para que piensen, para que se pueda entender lo que significa la música como un elemento de desarrollo personal y también de desarrollo colectivo, o sea, y de desarrollo personal individual y desarrollo personal colectivo. Las colectividades, los grupos sociales se van cohesionando con este tipo de identidades sonoras
y de allí van creando y generando nuevas realidades que son fantásticas, ¿no? Entonces eso es bello lo que me acabas de contar. Sí, sí, además eso enriquece muchísimo, ¿no? Enriquece la sensibilidad de las personas, la música para mí es un alimento, siempre ha sido, ¿no? Entonces, yo tengo que oír música en algún momento del día porque es una necesidad, es una cosa que forma parte como comer, como respirar, Ya como tienes el hábito, ya tengo tienes el el hábito y eso es profundo, sí. importantísimo. La música Es como lo que, hábito. es lo que se llama el melómano, el típico Exacto, melómano. sí, claro. No, no puede apartarse de ahí, ya no. Sí. Sí, y bueno, lo que también, completando la pregunta que me hiciste anteriormente es, alguien en la música que se pudiera recomendar a alguien en la música brasileña, también me refiero también a los artistas que tienen, a los letristas, a los grandes letristas, Chico Buarque, Claro. Caetano Veloso, Gilberto Gil, especialmente esos tres, o sea, con esos tres ya tenés casi la vida entera para poder o Sí, sea, señor. nutrirte de música grandiosa y de letras, de grandes letras, que también son letras muy reflexivas, ¿no? Son letras Sí, muy profundas, muy que tienen, filosófica, sí. que tienen un contenido a veces político Existencial, inclusive, sí, ¿no? sí. Y bueno, esos tres ahí son fundamentales para quien quiera conocer la música brasileña y conocer. Y hoy en día es tan fácil de poder saber la letra, lo que dice la letra, porque vas y la traducen, Sí, o ya vienen traducidas, en fin, entonces eso ayuda bastante a que la persona pueda tener, pero son personas, son compositores de una riqueza lírica. no, de una estatura lírica impresionante. Son grandes poetas, por supuesto que sí. Y eso es otra parte de mi vida, la poesía. La poesía forma parte de mi vida y de mi trabajo pictórico, ¿no? Claro. Mi trabajo, eh, generalmente tengo el hábito también de leer un poco de poesía antes de comenzar a trabajar. Ah, Siempre bueno, leo qué alguna interesante. cosa, ¿no? Lees poesía y escuchas música para trabajar. Eso es Y otra escucho cosa. música, sí. Es un Sí, aporte extra que nos estás haciendo. ¿Y qué la, poesía po- más o menos sueles leer, Oscar? hay tantos, a mí me gustan también los poetas brasileños, recomiendo dos grandes poetas brasileños Dumont. que son muy simples, en apariencia muy simples en su poesía, pero muy profundos. Uno se llama Mario Quintana Ajá. y otro se llama Manuel de Barros. Ah, Manuel de Barros, sí. ¿Ya? Esos Ya dos, metiste con así, Drummond y Clarice Lispector y eso ya, ya eso son otras claro, ya, aguas, ¿verdad? claro, eso ya es otra cosa y Ya claro, son otras y profundidades, pues sí. sí, exactamente. Estos dos poetas que me refiero, ellos no son muy localistas, digamos, no hablan de cosas de su entorno, de su Sí, región, de su país. Drummond, todos ellos ya trascienden a eso, o sea, ellos sí, ya. son, Son más brasileñitas, pues son más brasileños. sí, exacto. Estos son más universales. El Mario Quintana tiene poemas increíbles, así, simples. Parece muy simple, pero así, te clava el aguijón de la sensibilidad Y profundamente. la poesía contiene una musicalidad enorme, o sea, por el tema de la rima, Claro, por el tema del, digamos, del sustrato, de ir, que suene, debería sonar musical, ¿no? La poesía. Aunque sea rimada o no, debe tener esas cadencias, tiene esas formas musicales que son tan propias de sí, la sí, música. sí, sin duda alguna. Y la música en sí es regida por la música, la musicalidad, ¿no? O sea, las décimas, por ejemplo. Aquí hay Claro. una forma de componer, que es la décima, ¿no? Uh-huh. Que Drexler la usa mucho, Jorge Drexler, Exacto, sí. usa Sí, mucho bueno, la, eso es la, muy la rima español. esa de la décima. Correcto. Y es extremadamente musical, o sea, siempre puedes jugar con esas frases de las Claro. más diversas maneras, ¿no? Es Bueno, mi fantástico, querido sí. amigo, ha sido un enorme placer, de verdad, volverte a ver, volver a conversar contigo y compartir contigo esta
estas vivencias, estas opiniones, estos puntos de vista que tienes acerca de la música, de la poesía, y bueno, una de nuestras grandes pasiones como amigos y como diletantes, como melómanos también, que es la música brasileña. Te dejo con un gran abrazo, Oscar. Te deseo que te encuentres bien, que estés seguro, como dicen aquí, safe and healthy, ¿no? O sea, que estés seguro y Sí, saludable. y saludable. Bueno, por supuesto, te va todo mi cariño. Gracias por haber aceptado mi invitación y Gracias. ha sido un gusto enorme poder compartir contigo este momento. Y bueno, te dejaré saber, por supuesto, estas entrevistas son en estos tiempos pandémicos, yo las grabo y cuando llegue pues el momento luego de editarlas, eso las pongo en el canal. No dejes de enviarme, porque sí me interesa mucho que las personas conozcan también tu Sí, trabajo pictórico. sí, hay Me gustaría alguna de las cosas que están aquí por detrás de mí, que son algunos trabajos. Por cierto, ya que estamos hablando de música, esto tiene mucho que ver con la música, mira. wow. Esto aquí es un trofeo Bueno, que yo ahí creo tienen una que muestra de lo que es el trabajo de Oscar. Increíble. es un trofeo que fue creado para premiar a los artistas latinoamericanos en un festival de música iberoamericana que se realiza en España y en Portugal todos los Ujú. años, que está comandado por una gran venezolana, maravillosa venezolana, que es Adriana Pedret. Adriana Pedré, claro, nuestra amiga, claro. Sí, ella tiene es fantástico ese festival y es una feria también que al mismo tiempo reúne artistas latinoamericanos que van a Europa, se presentan allá y entonces se reúnen a los productores, a los managers de espectáculos, esas cosas, y son contratados y en fin hacen ese link, esa conexión, digamos, Pero esa en ese conexión allí. festival. Y así, ese festival fue creciendo, fue aumentando la popularidad y, en fin, la importancia. Y a Adriana se le ocurrió la idea de hacer un trofeo para entregarle a algunos artistas en especial que participaron o algunos artistas latinoamericanos que también forman parte de la historia de la música latinoamericana. Y bueno, me lo encomendó a mí y el año pasado, en julio del año pasado, fue la primera entrega del premio. Ah, qué bien. El año pasado, y se entregó a Mercedes Sosa, por ejemplo, Ajá. por el conjunto de su obra. Este, lo recibió su nieta, este, C. Afonso, que es un artista muy popular en Portugal, un artista muy importante. Lo conozco, sí. Este, sí, un montón, varios artistas de América Latina recibieron este premio que, bueno, fue hecho Wow, para wow. eso especialmente. Esto Increíble. es una cruz andina, o en realidad es así, ¿no? Sí. Así, solo que, bueno, se transformó en eso, en el símbolo de, de De Exhibit. ese galardón, pues. Exhibit. Bueno, mi ¿Ah? hermano querido, un abrazo grande. Hemos estado conversando el día de hoy con Oscar García da Rosa, pintor uruguayo, brasileño, venezolano, gran amigo y bueno, por supuesto, una persona que nos ha compartido hoy sus vivencias y su opinión acerca de lo que es la música como hábito y también las capacidades transformadoras de la música. Oscar, un gran abrazo, hermano querido. Te deseo lo mejor, que sigas trabajando, produciendo mucho. Y bueno, ojalá pues que la vida nos vuelva a reunir y para darnos un abrazo y poder compartir como siempre música y buenos Muchas momentos. gracias, Juan. Un Muchísimas abrazo. gracias por la Gracias a ti. invitación. Es una honra para mí ser parte de tu proyecto, que me parece fantástico porque este, también la musicoterapia es esencial también para la evolución del ser humano, es fantástica. Yo tuve oportunidad de hacer una experiencia, ¿no? De Ajá. musicoterapia y me quedé enamorado de eso. Y yo creo que así está haciendo una labor maravillosa y en pro de la música también, ¿no? Eso es lo que queremos.
Que sea la música. Juntando el proceso mental y emocional de las personas con la música, que eso es Así es. maravilloso. Un gran Hermano, abrazo, un entonces. gran abrazo, te deseo lo mejor y muchísimas gracias por la conversa de hoy, ¿sí? Igualmente, un fuerte Gracias. abrazo. Chao.